diputados, alcaldes y parlamento centroamericano. El cardenal Gregorio Rosa Chávez, en lugar de condenar, dice, está preocupado por la sanción o la cárcel a 26 años que le dio el gobierno de Nicaragua al obispo Rolando Álvarez. En lugar de condenar, dice, está preocupado por lo que pasa con la iglesia en Nicaragua. Tribunal dice que el juicio contra exdiputados de Nuevas Ideas debe continuar, a pesar de los vicios señalados por los defensores de Ilofio García. Ayer declararon los diputados Caleb Navarro y el jefe de la bancada, Cristian Guevara. Ninguno certificó los pujidos, como lo hizo un testigo previo a la apertura del juicio. Bien, estas son realidades, no son inventos que nosotros traemos aquí a la mesa, porque muchos dicen los periodistas inventan. Así es que hoy damos la cordial bienvenida a Mesa Completa. Está pues listo el panel. Don Manuel, don Marvin y don Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, don Raúl Beltrán Bonilla, para que rime en el Día de la Amistad y el Amor. Vean. Sí, en el día pues en el cual hay mucha reconciliación y mucho diálogo. Y mucha división también. Exactamente. Hasta aquí llegamos, dicen unos. Saludos a Marvin, a Juan Carlos, a los técnicos del programa y a usted que nos sintoniza martes a martes en Bajo Fuego, en el programa Tiro a Tiro, y contentos de estar compartiendo pues con este panel de amigos. Esperemos que todo salga bien este día. Dios quiera. Sí, cuando le pone uno fe, le pone ganas, que es lo más importante. Aquí venimos altamente propositivos los cuatro. Hoy me puse corbata, don Raúl. ¿Mandé? Me puse corbata hoy. Sí, que bueno. No siempre el colorcito, aquí eso es Sí. lo saludable. Es la identidad. Sí, yo la mando, ¿cómo es que dice Juan Carlos? La banda del carro rojo. De la corbata solitaria, ya no sé explicar. ¿Qué tal, Marvin? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué bueno que tengan buen humor, ¿verdad? Y un saludo a la gente de TVM. Bueno, buenos días a todos los que nos ven a esta hora. Buenos días, don Raúl, Marvin y Manuel. Un gusto poder compartir con ustedes acá en este programa y poder también dar opinión de todo lo que se aborde en esta mesa. Bien, pues hay temas sobre la mesa, temas preocupantes por la sociedad misma. Ha terminado la visita del Fondo Monetario Internacional con buenas y malas noticias. Lo que se debe digerir, como decía el general Omar Torrijos, díganme lo malo, que lo bueno yo lo sé. Era un hombre que caminaba precisamente con ese principio de escuchar a la población. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que hubo un repunte de crecimiento altamente positivo para El Salvador el año 2022 y también pone sobre la mesa que el crecimiento económico del planeta, no de El Salvador, alcanzará posiblemente el 1.7, noticia nada agradable, pero además señala que continuando la guerra Ucrania-Rusia, el tema de la agricultura en el mundo seguirá sufriendo los embates que tuvo el 2022, que en eso los salvadoreños, llámese gobierno, opositores, llámese ciudadanos, no tenemos nada que ver, somos resultante o producto de todas esas cosas. ¿Cómo vieron ustedes la visita del Fondo Monetario Internacional? Obligatoria, ¿verdad? Con una cantidad de recetas que se deben de implementar para nivelar las finanzas. ¿Masiva? Es probable, despidos, ¿Más renta? Más renta, más impuestos y otras cosas. Quitar Nada, los bonos, es probable y además pues subsidios y otras cosas. Yo creo que esas son las recetas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ¿no? No tenemos que alegrarnos porque lo que hacen es endeudar a los países. Ellos prestan y al final o recuperan de una manera o recuperan de otra. Ellos no pierden jamás. Y el que paga al final es la gente de a pie, la gente más pobre. El único banco que pierde es el que está en el parque. Exactamente, a veces porque se roban la banqueta, ¿va? Pero en este caso, cuando hablan de crecimiento, no podemos nosotros estar contentos porque fue un tema mundial, ¿va? El tema de la pandemia, mundial. Salimos de pandemia, la guerra. Se volvieron a armar las cadenas de suministro, los países comenzaron a exportar a aquellos países consumidores como China, como la India. Pero cuando uno revisa las cifras de crecimiento, en todo en Centroamérica todos crecieron, ¿no? Pero hoy que revisamos, ya lo triste de lo que viene 23-24, nuestro país es el que menos va a crecer. 2023 se calcula 1.7 y 2024 1.5. Eso es de poner pues las bardas, no las barbas, las bardas en remojo. Las bardas. Bardas, ¿verdad? Porque
el Marvin, que es un historiador de primera, sabe que no eran barbas, son que las bardas. Sí, es como los muros perimetrales. Cuando veas la casa de tu vecino arder, pon tus bardas en remojo. Aquí dicen llame al 911 para que lleguen los bomberos. Entonces creo que en esto no puedes hacer, digamos, desaparecer esta realidad, pura publicidad, pura propaganda, cuando la verdad sí es otra, ¿verdad? Los altos precios, aunque te digan que es mundial, claro, la crisis en Ucrania, provocada por quiénes, pues, por los dominantes del mundo, ¿verdad? Los medios de comunicación aliados en todo el mundo, vendiéndote la noticia que quieren, soportando incluso que te saquen del aire en medios de comunicación como Sputnik, RT y otros medios que no son afines a Occidente. Entonces eso te da mucho de lo que significa una guerra mediática, una guerra comercial, una guerra militar y una guerra por el empoderamiento de las regiones. Nosotros somos víctimas de eso. Bueno, incluso hay analistas que señalan que mientras Rusia y Ucrania se matan, los estadounidenses han comprado la mayor cantidad de gas a Rusia para recomercializarlo. Es decir, te compro a 100 pesos el barril, pero dada la crisis te lo vendo a 200. A Europa. Pero a Europa, termina sí. la idea un minuto. El sabotaje que hubo, ¿verdad? Del Nord Stream 2. Correcto, fue Estados Unidos. Lo ha dicho el Washington Post. Exactamente. Y también otros líderes europeos. Claro. La no aceptación, por ejemplo, de Hungría de las medidas contra Rusia siendo de la OTAN es interesante. La posición de la nueva presidenta de Italia es interesante. Turquía así como, incluso, ¿no? Bulgaria incluso, ¿verdad? Entonces, pero hay otros países extremadamente anticomunistas que se han vuelto como Letonia, Estonia, Lituania, que eso sí están en una alineación terrible y perversa. Pero ¿quién gana? Estados Unidos le compra el gas a Rusia, te lo procesa y se lo quiere vender más caro a Europa. Esa es la jugada. Es de la ganancia. Esa es la ganancia, ¿verdad? Pero también, tú sabes es que siempre ha sido así, lo que Manuel. ha ocurrido con las relaciones que tiene Rusia con China, con Pakistán, Irán y otros países donde están construyendo viaductos y oleoductos. Ya para no depender precisamente de toda esta comercialización. Y por eso no es casual que nuestro país ahora ande buscando alianzas con África y especialmente con Arabia Saudita, donde hoy hablan de que va a haber comercio, tarde, por cierto, lo dijimos hace años, y la relación Irán con Arabia Saudita, de ser enemigos por el mismo Islam, en Arabia Saudita, acuérdate que en la Meca y el Rey está el sunismo y en Irán está el chiismo. Sí, pero ahora han establecido las alianzas estratégicas producto de las relaciones entre China y Rusia. Sobre ese tema, Manuel, me alegra primero la expansión de El Salvador, buscando nuevos países, nuevas oportunidades y abriendo relaciones con todo el mundo, que no es ningún pecado. Claro, es que cuando tú pones, digamos, en la palestra diplomática tu visión clara y no adaptándote a las condiciones. O pidiendo permiso. Exacto, tú caminas como Cuba ha caminado. ¿Cuántos votos tiene Cuba en la ONU cuando vende el tema de bloqueo? 2, Estados Unidos e Israel, y ahora 3 con Ucrania, nada más. De ahí todo el mundo se solidariza con Cuba. Pero las relaciones de México. No hay nada sobre la mesa, Marvin, este tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo analiza usted? Hay que decirlo claro, el fondo hace cada año una evaluación a todos los países, que se le conoce como el capítulo 4, que es parte del marco convenio que tiene el Fondo Monetario con los países. Es un análisis que hace de la situación del país y da recomendaciones. O sea, esto no es, digamos... No es de acatamiento obligatorio. Estas recomendaciones están basadas en un diagnóstico, que es generalmente en lo que se centran, digamos, los economistas, porque es como le dice cómo está el país. En el caso del Salvador, pues sabemos que la deuda de los bonos se pagó por el uso de créditos y las reservas internacionales que tiene el país, lo que se pagó en enero. También hemos sabido de que se han estado usando las reservas internacionales a tal punto que han disminuido en relación antes de la pandemia, tuvieron un rebote y han disminuido menos que la pandemia. Sí. O sea, es decir, y eso preocupa, digamos, al Fondo Monetario Internacional en el sentido de no tener un buen ahorro, digamos, el país no lo tiene, pues en el caso dado que necesite usarlo. Pone el tema de las pensiones, que ese aumento del 30% que se dio va a terminar quebrando al fondo de pensiones, porque no hay de dónde sacarlo, y si hay una emergencia futuro, digamos, para pagar las pensiones, cuando no haya, el país va a tener que endeudarse.
para pagarlas al mes siguiente, digamos. Lo que pasa es que el fondo lo que no dice es que gobiernos anteriores saquearon el fondo de pensiones, 9.000 millones de dólares. Lo han prestado, digamos. Pero ¿cómo va a pagar? Es un dinero prestado. Decía el abuelito, barril sin fondo, ¿de dónde se va a recuperar? Claro, es decir, el Estado le debe esos 9.000 millones al fondo de pensiones. Y tiene que pagarlos. Y tiene que pagarlos. Ahí eso no hay salida. Turno, es el Estado. El que esté, el gobierno que esté en turno, cuando quiebre, digamos, el fondo. Va a tocar en algún momento. Entonces, pero ¿cómo va a pagar el gobierno en turno que esté esos 9.000 millones? Haciendo préstamos. Entonces, eso, vendiendo letes, setes. Sí. También eso habla de, por ejemplo, del sistema bancario, que también el Fondo Monetario el privado, dice que por esta misma situación de compra de letes y setes también se ha afectado al sistema bancario privado. Sí. Llama la atención el Fondo Monetario de eso. Entonces, y ve que la deuda de letes y setes, que hay que pagarla en un año y que se pagan intereses altos, eso también compromete, digamos, al país. Es más, el presupuesto de este año, que aprobaron los diputados, la mayor cantidad de dinero va al pago de la deuda. Y de intereses en especial. Claro, se llama el servicio de la deuda. Es lo que más se va a pagar este año. Entonces, más que en salud y más que en educación. Y entonces eso es, digamos, es preocupante en el sentido de que es posible que dentro de unos 5 años estemos en una situación bastante crítica para el país. Me parece optimista su posición, Marvin, porque 5 años es demasiado cuando el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial están anunciando y aquí volvieron sobre la misma presión. El Salvador sube el IVA, suba la renta, pongan más impuestos. Sugerencias, va. Son sugerencias. Sí, pero si eso no lo hace el gobierno, el régimen de turno, simplemente el fondo le dice, no le doy ni un centavo. Claro. ¿Y a dónde va a ir un país endeudado? ¿Cuál es la salida si no quiere subir el IVA, si no quiere? Es que hay una cosa que hay que tenerlo claro. Si se sube el IVA, esta recomendación se la hizo el fondo cuando el gobierno era del FMLN. Pero el problema es que si suben el IVA los diputados, al día siguiente tenés 300.000 nuevos pobres. Ojo con eso. Por el aumento de impuestos. Ya los tenemos en este No, pero es que al final, se aumentaría. Pero sobre eso, Marvin, lo que ocurre siempre no es tan fácil subir el IVA. En una sociedad como la nuestra, es que no queda aquí. Siempre el riendazo va para allá abajo. Hasta abajo, y es donde, cuando regresemos, después de la intervención de Juan Carlos... Dependerá de los puntos. Por ejemplo, tenemos 13, si lo subís al 15, que es lo que suele subir... 14, porque ahí le pones el 1% de bonificación. Bueno, no, pero si lo subes al 15, que sería eso te está generando al día siguiente 300.000 nuevos pobres, además de los que ya hay, pues. Claro. Entonces, ningún gobierno... ¿Está perdonando el IVA a las empresas? Ningún gobierno, digamos, en Aguanta. este caso, debería de. Juan Carlos, vamos a conocer. Lo otro es la reducción del Estado, que es despidos. Es que no tenés otro camino, según ellos, según el fondo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no hacer eso? Reactivar la economía. ¿Pero cómo? Bueno, eso ya es el problema de los economistas. Escuchémosle a Juan Carlos. Hay que establecer también que el Fondo Monetario constantemente está dando esas recomendaciones. Yo vengo escuchando la recomendación de aumentar el IVA desde muchos gobiernos anteriores. Sí, desde siempre. Siempre, la primera recomendación es aumentar el IVA. Se lo recomendó a Arenas, se lo recomendó al FMLN, y no me extrañaría que pues en esta ocasión, en la declaración que da después de estar del 30 de diciembre al 8 de enero, hacen esas declaración y ven puntos bien importantes: la evolución económica, perspectivas y riesgos, las políticas de crecimiento del país, y dentro de todas esas pues dicen los riesgos, pero también hay que resaltar lo positivo también que proponen. El tema turismo, que creció mucho. Sí, se ha crecido mucho. El país en tema económico creció casi el 3%, en tema de seguridad, diversificación de economía. Bueno, yo creo que hay muchos puntos favorables también a la par del país. Claro. Y en el tema de la plata, pues siempre ellos ven el riesgo. Y hay una cosa,
el Fondo Monetario siempre le ha estado dando créditos a El Salvador, y a mí la vez pasada me preguntaba, bueno, ¿y hasta cuándo? Bueno, funciona como cualquier banco. Si Marvin tiene la posibilidad de pagar, le otorgan un crédito, y si ya no la tuviera, ya no se la dieran. Entonces yo creo que esa es una lógica de todas las instituciones financieras, y pues el Banco Mundial no va a ser la excepción. Van a tener que hacer los análisis de cada país que está haciendo créditos para ver si los pueden pagar o no los pueden pagar. Y El Salvador hasta este momento ha salido solvente en sus pagos. Me dice un televidente, ¿y por qué no hablan de las bondades de pagar la deuda externa que estaba para el 2023 en los primeros días del año? Eso le ha dado una certidumbre que lo certifican, dice, también los organismos internacionales. Se lo veíamos la vez pasada también, ¿verdad? Pero no es así. No es así. No, el televidente pregunta, pero si yo pagué pero hay que explicarlo. Lo que vencía en enero de este año eran los eurobonos 2023, que se pagaron en enero. La otra deuda que se ha avanzado un poco a pagar es la que vence en el 2025. Dieron un abono de 300 millones. Exactamente. Entonces pero la deuda quedaron como 600 millones que no se pudieron avanzar para los eurobonos de enero. Ese dinero salió de préstamo, de reserva y de la Reserva Internacional. O sea que, fíjese bien, se prestó para pagar un préstamo. Préstamo, sí. O sea, es decir, sí, que no es bondadoso estar pagando. Dicen esto, este gobierno está pagando las deudas anteriores. Claro, los que vengan van a pagar la deuda de este. ¿Cuál es la diferencia? Sí, ninguna. O sea, ¿de qué te alegras de que este esté pagando? La única diferencia es el tiempo. El tiempo. Yo presté ayer, tiene que pagar el de mañana. Es deuda del Estado, no es deuda personal, hombre. Otro que me dice, ¿cómo es que trabaja el Fondo Monetario Internacional en lo que ha preparado para El Salvador? Bueno, le cuento, equipos de instituciones que ellos recaban la información, infiltraciones de instituciones, informe de cuerpo diplomático de las embajadas que están permanentemente chequeando, y técnicos delegados que vinieron y que se fueron ya el pasado. Se reunieron con el Ministerio de Hacienda, Banco Central de Reserva. Todo eso entonces es lo que recoge el Fondo Monetario, que no es ninguna mentira, sino lamentable o dichosamente es un informe técnico que desnuda, que evidencia lo bueno y lo malo en la administración pública. Pausa. Cuando regresemos, ¿qué estará pasando en la sociedad con más suicidios cada día? Homicidios pocos. Me escribe aquí un amigo de la Seguridad Pública, me dice que el presidente Nayib Bukele registra 300 días con 0 homicidios en su gobierno al 13 de febrero del 2023 con la implementación de su estrategia Plan Control Territorial denominado 8 días con 0 homicidios en febrero del 2023. Aquí está el... Correcto. ¿Verdad? Así es que pausa, ya volvemos.
Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. hpdnoticias.com, periodismo digital con credibilidad. Esta es una pelota falsificada que se pinta a mano aquí en El Salvador. No es la original Mi Casa. Sin embargo, quienes la venden han demandado al importador original que tiene la licencia de países donde se elaboran los balones Mi Casa. Esta pelota, repito, es pintada a mano y es vendida como precio original. Esta es la original Mi Casa, distribuida por Jaguar Sporting, que pide justicia. Solamente justicia es todo lo que se necesita. No puede ser que falsificadores demanden a los originales y hasta decomisen la mercadería. Estamos construyendo una nueva ciudad en la capital de Oriente. Comienza tu nueva historia en Nueva San Miguel. Aquí encontrarás la comodidad y seguridad que mereces. Nuestros 4 modelos de vivienda combinan diseños innovadores con espacios recreativos únicos. Agenda tu cita al 7481-9155 o visítanos en nuestra sala de ventas a 2 minutos de Walmart. El sueño de tu nuevo hogar está en Nueva San Miguel, la capital de Oriente. Gracias amigos por su sintonía a tiro aquí en Bajo Fuego en Foro TVM. 4 feminicidios la semana anterior. Suicidios, especialmente en aquellos pueblos del interior del país donde los grandes medios no llegan, la cobertura aparece una semana después. En fin, hay tantos. Las causas antropológicas, Marvin, las causas sociológicas, Manuel, y las causas económicas, Juan Carlos, serían 3 de los factores que están ahí presentes según los expertos en este tema. Incluso, Manuel, tú eres biólogo, ¿verdad? Sí. Entonces hay explicación biológica para esos estados de ánimo o temperamento. Exactamente. La cosa tiene mucho que ver con personalidad, carácter y temperamento a la hora de poder enfrentar o entender este fenómeno, ¿no? Tiene mucho que ver la situación económica. Con la frustración, se llama frustración. Y tiene mucho que ver la palabra resiliencia. Entonces son como los elementos a la hora que vamos a entender qué es lo que está pasando o por qué está pasando. La principal causa de separaciones en las parejas en El Salvador es la situación económica. Incluso la desintegración familiar se da porque alguien se tiene que ir de El Salvador a Estados Unidos y aquí deja un hogar, allá obviamente hace otro hogar, y entonces tenés 2 hogares de hermanos incluso que no se conocen, y eso genera una situación familiar bien complicada. Los que se quedan en este caso, $360, que es el salario mínimo, y que cuando tú ves la encuesta de hogares múltiples te dice que el 80% del salvadoreño tiene un ingreso mensual de $500 para abajo, hasta 360, eso no le ayuda a la gente a salir el día a día.
¿verdad? Es complicado. Sí. Esto genera frustración. Entonces esto hace que el hombre o la mujer entren en una especie de depresión, ¿verdad? Que los puede llevar a separarse, que lo primero es violencia intrafamiliar, digamos, insultos, quejas, desagrado. Daño psicológico a los hijos. Exactamente, hasta llegar al punto de asesinarse. ¿Verdad? Hablo porque hoy vimos un caso de una mamá que también se ahorcó con su hijo, ¿no? Sí. Entiendo Santana. Eso, ¿no? Santana fue, ¿verdad? En Santana, ¿no? Lamentablemente. ¿Tú sabes en detalle qué fue lo que pasó? Porque... No. Solo lo que los medios de comunicación los medios han dicho y es lamentable. Quiero pues, enviar mis condolencias también a la familia y pues uno de los resultados que han tenido es que capturaron a la pareja de la señora fallecida. ¿Por qué es el sospechoso? Porque hay sospechas. Los indujo. Pero por maltrato, ¿verdad? Considero, don Raúl y compañeros, que este es el resultado de tanto tiempo de violencia que hemos vivido en el país. Si es que si siempre, todo el tiempo hemos vivido en violencia, hubo guerra, después pandillas, toda la violencia social que hemos vivido ha generado tantos rompimientos de hogares. Ya lo expresaba aquí un compañero, que si una pareja por buscar una mejor vida económica se separan y ahí vienen muchos problemas que al final vienen a terminar en este tipo de desgracias. Yo pues lamento mucho eso y quiero decir que el momento que estamos viviendo actualmente, en el cual pues se ha combatido la delincuencia y estamos saliendo adelante un poco en ese tema, sí es de trabajar en una nueva generación de paz, de armonía, de solidaridad, y yo creo que eso nos va a llevar adelante. No sé, Manuel, si se recuerda, en la asamblea impulsamos un proyecto de decreto que era para que en los centros escolares, en todos los niveles, den la cátedra de moral, urbanidad y cívica. Sí, lo hicimos porque en un momento ya no hallábamos qué hacer, o sea, nos sentíamos... Pero no se pudo hacer porque la pandemia estuvo encima y todo el mundo salió para su casa. Pero se aprobó el proyecto de decreto, se aprobó y hoy es la MUSI, se conoce como MUSI, yo me siento muy satisfecho de haber presentado esa materia. Yo creo que si enfocamos esfuerzos, el gobierno debe enfocar los esfuerzos necesarios para que esta materia y que los maestros pues se apliquen de una buena manera. Yo creo que eso puede generar en el futuro que nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes tengan esa manera diferente de pensar de todo este tiempo que hemos tenido. Yo creo que la tolerancia, usted en los intermedios, en los comerciales, sacan unos mensajes de la tolerancia, de la amistad, solidaridad, y la honestidad, todo eso son principios y valores que se han perdido durante mucho tiempo. El problema en el no solo sociológico, no solo es de aprobar una materia, hay que capacitar a los docentes para que puedan dar esa materia, que eso es lo que no hace el Ministerio de Educación. Sí. Por otro lado, cuando tú te vas a ver estudios sobre cómo está el Magisterio Nacional, ellos tienen un montón de problemas personales, comprimidos, de deudas, de gente que ya no debería estar trabajando, pero que no se jubila porque la pensión que les va a quedar 12.000 educadores. Bueno, entonces eso hace que esa materia que ustedes aprobaron no sirve para nada porque no hay, digamos, el docente no está capacitado porque él tiene sus propios problemas de deuda, de que no tienen casa, de divorcios, de problemas familiares ellos mismos. Entonces, ¿cómo van a trasladar a alguien que tiene pero es ahí esa donde afectación? Y creo que los medios de comunicación directamente responsables, como decía Juan Carlos, aquí se pasan spot sobre todos esos principios. Claro, no es suficiente, pero hablando sobre el tema sociológico o el tema de la economía y de los suicidios, un amigo de Canadá escribe, dice: buenos días para todos, podría preguntarle a los invitados qué opinan del nuevo organismo de la policía para investigar las capturas ilegales de ciudadanos inocentes acusados de ser pandilleros. La investigación será contra los policías y ciudadanos que acusaron a inocentes de ser pandilleros. Ojalá. Es correcto. Ojalá, y eso lo hemos denunciado. Es más, yo fui el primero en denunciarlo. Claro. Cuando se aplicó el régimen. Van a comenzar a denunciar por dinero y no les importa. Y cuando estamos hablando de la situación actual, es psicológico, es psicosomático. Y lo que estamos viviendo en este momento prácticamente es una histeria colectiva. No tenés para pagar ni para comprar los huevos a $6. Cuando tú vives en dos mundos, los mundos paralelos, ¿verdad? El virtual y el real, tú estás
casi todo el día en el mundo virtual viendo noticias, escuchando una cantidad de barrabasadas de alguna gente que vive de eso. Díganlo en lugar de preocuparse de sus hijos, que algunos han abandonado a sus hijos, ¿verdad? Son denunciados por sus hijos por abandono y se sientan enfrente de un canal de YouTube a hablar de moral. Ojo, mucha gente, después de que se han aplicado medidas, los rambos han salido a la luz, denuncias de policías corruptos, ladrones, no todos, porque muchos son honestos, denuncias de militares que se han matado entre ellos. ¿Por qué razón? Porque en la asamblea le dieron un cheque en blanco, no, y todavía algunos youtuberos, no, puede matar tranquilo, pues y nada, no le va a pasar nada porque la asamblea los va a defender. Y ahí están los videos. En este país se están yendo todos los días 137 a 150 personas a buscar dinero, porque aquí no hay. Separación familiar, angustia de la familia, que no sabe dónde están y de repente no aparecen. No hay muertos y de repente están en la calle tirados. Las cifras oficiales contrastan con la realidad que estamos viviendo. Pero al final... Pero ha bajado notablemente, Manuel. Es que no estoy diciendo nada, a lo contrario. Ha bajado sustancialmente el tema de los homicidios y de los muertos. Pero siguen habiendo. Pero la violencia... Y la violencia está... social. Mira, hoy ves, por ejemplo, pleitos en el estadio. En las carreteras, intolerancia. ¿Por qué? Porque tú no has medido la situación psicológica de este pueblo. Todo el mundo anda buscando con quién desquitársela. ¿Sí? ¿De qué razón? Mire, no me dieron el empleo. Mire, me corrieron de la alcaldía. No me han pagado el bono. No me han pagado el salario de enero. Aún no me pagan en diciembre. La gente anda desesperada buscando el tráfico. Bueno, y sobre eso el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ha recomendado reducción del aparato burocrático. ¿Qué significa Además de eso? Suspensión desempleo. De privilegios, es decir, el bono, desempleo. ¿Qué podría hacerse, hombre? Mira, Raúl, termino. Las alcaldías, fracaso rotundo. Ofrecieron cielo y tierra a los alcaldes de Nueva Ideas. Fracaso rotundo, no reparan las calles, no recogen la basura. La gente está desesperada. Anda a ver las quebradas llenas de basura. No hay cultura, no hay promoción cultural. Redujeron el presupuesto de cultura en este gobierno. ¿Cómo vas a promover convivencia y paz social? Y coincido con lo que dice Marvin, es verdad. Puedes meter una nueva materia, pero lo que el país requiere es una reconversión en materia educativa. Tiempo pleno, capacitación a los maestros, pero allá andan ya protestando porque no les han cumplido lo que les prometieron. A los padres de familia. Es que somos el problema sociológico, Manuel, comienza porque somos responsables directos los padres de familia. Pero no están preparados para eso. Claro, el hogar educa, la escuela lo forma, pero la calle le enseña, claro, que es la diferencia. Pero tú ves programas en YouTube, en Facebook, nada de cultural y son los que más ven. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que tenemos hoy en día. No importa la educación de tus hijos ven cualquier cosa, ven a cualquier patán vulgar hablando cualquier sandez. Y ahí están, porque los niños tienen teléfono y andan viendo esas vulgaridades. Ven a hombre con hombre besándose, exactamente, allá en París. Sacando fotos, o sea, y tienen derecho, pues sí, pero sí, hablando de moralidades. ¿De qué moralidad están hablando? Tampoco uno es santo, ¿verdad? Pero al final el país se va a reconvertir cuando nos demos cuenta que estamos mal. Había una frase muy importante, Juan Carlos, que decía, ¿y cómo le voy a ir a hablar a mis hijos de moral matrimonial con el calzoncillo en la mano? No se puede, Juan Carlos. Sí, don Raúl, yo creo que todos estos han sido esfuerzos que para mí sí valen la pena. Yo no puedo compartir que es por gusto que se imparta la materia de moral, urbanidad y cívica en los centros escolares, porque simple y sencillamente, bueno, y le voy a traer al recuerdo algo. En la Asamblea Legislativa durante muchos años han intentado que se pueda leer la Biblia en las escuelas. Sí. Y por la Constitución de la República, por ser un país laico, no se puede. Entonces, incluso los mismos padres, los curas, decían que no era recomendable. En el ínterin, para no quitarle la idea a Juan Carlos, pero ¿sabe qué? Sí. Este aparatito a los niños, en lugar de la Biblia, lo que decía Manuel, les muestra las páginas pornográficas. Sí. Ahí andan los bichos clavados. Y la Biblia que la tiene mi abuelita guardada debajo del sagrario. Pero yo creo que es un sentimiento de muchos cristianos el que eso pasara, pero definitivamente no se podía y se dejó de no se pudo aprobar. Yo creo que varios estaban de acuerdo, muchos no, pero riñe con las leyes de la República. Entonces, buscando una alternativa en ese momento tan conflictivo, que el desayuno, almuerzo y cena era que
cuántas personas desaparecían, que cuántas personas iban a morir por las pandillas. Entonces, la única opción es reiniciar desde la primera infancia a empezar a educar a una nueva generación. Entonces, ese fue el espíritu de presentar ese proyecto de ley, ¿verdad? El cual fue aprobado, gracias a Dios, y ojalá pues las nuevas autoridades de educación y mejoren lo que ya está, porque esa materia da para educar a nuestros niños. Y fíjense, de manera breve lo voy a hacer porque es una anécdota. ¿Cómo no? Una plática con mi abuela, que tenía 103 años en ese momento, me decía, mira, me decía, si a nosotros nos enseñaban a saludar a nuestros mayores, le damos los buenos días, las buenas tardes, a dar las gracias por los alimentos, nos enseñaban a vestirnos, a cómo caminar. Bueno, me dio una cátedra y de ahí salió la idea de presentarla en la Asamblea Legislativa, que se retomara la materia de esa cátedra de moral, urbanidad y cívica. Entonces, sí hay como una idea, una ilusión, una esperanza de que, aunque sea con esa pequeña semillita, podemos tener una nueva generación. Todo comienza por algo, porque hoy los muchachos, ¿qué onda, loco? ¿Qué pasó, men? ¿Qué onda vos? ¿Cómo te va? Otros entran sin saludar. Está bien, pues, que no saluden. No, hombre, uno tiene que saludarlo y ni el saludo te contestan. Cierro con esto para regresar en el último corte con su llamado 2263-2608. Esta, me dice un amigo de Canadá, es para el diputado. ¿Y qué pasará con los youtubers aduladores que repetían lo mismo de Walter Araujo? Innombrable, señor, pero bueno, esto es parte de la audiencia y hay que trasladarlo. ¿Y cómo va la rifa del capirucho? Eso vamos a ver cómo es cuando regresemos. Todos los capturados son pandilleros terroristas y nadie es inocente. ¿Serán ellos investigados por incitar? Bueno, ahí dejo la pregunta al aire. Pausa, ya volvemos, por favor, 2263-2608. Ya volvemos. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. HPDnoticias.com, periodismo digital con credibilidad. Esta es una pelota falsificada que se pinta a mano aquí en El Salvador. No es la original Mi Casa. Sin embargo, quienes la venden han demandado al importador original que tiene la licencia de países donde se elaboran los balones Mi Casa. Esta pelota, repito, es pintada a mano y es vendida como precio original. Esta es la original Mi Casa, distribuida por Jaguar Sporting, que pide justicia. Solamente justicia es todo lo que se necesita. No puede ser que falsificadores
demanden a los originales y hasta decomisen la mercadería. Estamos construyendo una nueva ciudad en la capital de Oriente. Comienza tu nueva historia en Nueva San Miguel. Aquí encontrarás la comodidad y seguridad que mereces. Nuestros 4 modelos de vivienda combinan diseños innovadores con espacios recreativos únicos. Agenda tu cita al 7481-9155 o visítanos en nuestra sala de ventas a 2 minutos de Walmart. El sueño de tu nuevo hogar está en Nueva San Miguel, la capital de Oriente. Y ahí debe haber, un día vamos a contar las internas aquí cuando estamos fuera de cámara con ustedes, amigos. Ese es el mejor programa. Es el mejor programa, el que no se ve y el que no se oye. Bien. la subtertulia. ¿Cuándo vienen las internas de los partidos políticos? Hemos visto ya, por ejemplo, en Soyapango, el partido de Juan Carlos Gana, potenciando y presentando a una aspirante a la alcaldía. Eso no es nada malo. Otros partidos lo están haciendo, unos más, otros menos, unos más escondidos, por aquello de que la campaña no comienza. Eso no es cierto, no hay respeto a una acción limitada del tribunal que dice, momento, la campaña, siempre estamos en campaña. Manuel, ¿cuáles son las internas del Frente, las internas del PCN, Marvin, las internas de Gana, Juan Carlos? Bueno, nosotros siempre hemos tenido internas desde el 94, siempre hemos electo a nuestros candidatos a través de internas, ya estamos preparados en cualquier circunstancia, o siendo oposición o siendo gobierno, eso no importa. Ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer el llamado, ¿verdad? Hacer el llamado para supervisar las elecciones. Y supervisarlas, por supuesto, porque no puedes hacer antojadizamente tus elecciones internas, de decir, miren, solo llenemos las actas. Tiene que ser supervisada por el Tribunal Supremo Electoral, por sus delegados. Tienen que apegarse a sus estatutos, porque si el PCN dice, por ejemplo, lo vamos a hacer en una asamblea a mano alzada, pues así va a ser, ¿verdad? Otros dicen, lo vamos a hacer con papeleta y rostro, así va a ser. Otro puede decir en una, digamos, papeleta única y usted marca lo que quiera, y otros van a decir por planilla. Eso depende de cada partido. Lo que sí es cierto que ninguno se escapa. Ahora, lo que sí nosotros estamos claros es que de aquí de marzo a junio tenés que hacer las elecciones internas. Algunos partidos van a hacer doble elección interna. Primero para autoridades, como en el caso de Arena, que las hacen el 19, y posterior la elección de sus candidatos a diputados, alcaldes, concejales, presidente, vicepresidente y parlacen. Y todos los partidos. Yo en este momento estoy así, mira Marvin, ¿qué va a pasar con nuevas ideas? Va a haber otra vez el fraude, la compra de chips. Y ya se están preparando, incluso hasta para las conferencias de prensa, para denunciar ese tipo de atropellos nuevamente. ¿Pero ¿Sabes por qué hasta hoy? ¿Sabes por qué? Porque presentaron como, pues sí, el gran partido de 500,000 y al final ni 250,000 era el padrón y ahora ni 130 y votaron 80,000. Pero eso es lo que sucede cuando inflas datos y la gente dice no son de partido. Pero Manuel, cuando uno va mintiendo, van saliendo. Al final la mentira se te revierte. Voy a hablar por el caso de La Libertad. Hay diputados que están hoy gracias a la votación del pueblo, pero que ellos mismos se encargaron uno de comprar 100, 300 y hasta 500 chips para la votación electoral. Sí. Era la novedad, vea. Entonces, echa la ley, echa la trampa, pero ¿cuál es el resultado hoy? No, pero Raúl, con la venia de la Dirección Nacional de ese partido, porque otros que tenían sanas intenciones, porque no todos en Nueva Ideas tienen malas intenciones, los que tenían sanas intenciones se inscribieron confiando en su partido, en sus autoridades, bien, pero le jugaron sucio y Soyapango es el ejemplo. Tú te diste cuenta que salieron denunciando a la corrupta alcaldesa que está presa por corrupta. Sí. Y ahí salió un grupo de ciudadanos denunciando. Bueno, vamos a la primera llamada. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama?
Buenos días, don Raúl. Hola, buenos días, mi amigo. ¿De dónde nos llama? De acá de San Martín. Dele los tinecos. Fíjese que, buenos días a todos los panelistas. Fíjese que no tiene nada que ver con el que están hablando, pero sí una denuncia por su medio. Cómo no, adelante. Que pues todos los que vivimos en esta parte de San Martín, como no hay transporte bastante, y no que solamente la 140, los microbuseros de la 140 se están aprovechando de que si uno va digamos de Altavista para Unicentro Altavista, hay que darle 50 centavos, y no es justo que a menos de 1 kilómetro nos estén cobrando 50 centavos, cuando la verdad es que solo serían 25 centavos máximo, porque si a pie uno hace 25 minutos. No digamos que en los microbuses pues son ¿cómo se llama? 5 minutos. Sí, entonces tenemos ese problema. Queremos ver la mano de la policía, presidente del BMT, pues que no somos millonarios, aquí somos pueblos pobres, pues que trabajamos y nos cuesta ganar el dinero, y con mucho gusto. Esta gente pues es que se está aprovechando de nuestra situación, así que esa es mi denuncia. ¿Cómo no? Gracias, don Raúl. Muchas gracias por su denuncia. Ya está enterado, señor director de la Policía Nacional Civil. Ahí tiene un caso. Aquí está don Juan Carlos Mendoza, no es de la Comisión de Obras Públicas. No, pero podemos hacer llegar. Sí, también Juan Carlos va a poner mano sobre esto, que es interesante. Es que salvadoreño, enemigo del mismo salvadoreño. Increíble. Hola, buenos días. ¿De dónde lo llama? De San Vicente, don Raúl. Adelante, ¿qué dice el Jiboa? Disculpe, don Raúl, dos cosas. Mi nombre es Ricardo Martínez, denunciando una explotación que se está haciendo aquí en el volcán Chichontepec por parte de la GEO. Sí. Allí yo la denuncié la primera vez y estas son 2 veces. Está saliendo unos camiones con algo tapado, seguido de la GEO Tepetitán a Verapaz, de Verapaz para San Salvador. No sabemos qué llevan esos camiones, pero sí están explotando. Dicen que es la GEO, y la GEO no tiene pero ni un poste de energía eléctrica ahí. No sabemos qué es lo que están sacando. Y alcaldes, para callarles la boca con sus pobladores, lo que están haciendo es que alcaldes de Guadalupe y Tepetitán les dan $10,500 mensual para que estos no digan nada. Es interesante. Ha de ser material volcánico para las calles, y eso es ilegal. Sí, porque son zonas de recarga acuífera. Esa parte que conocemos incluso fue donde se dio el deslave, si no me equivoco, mi amigo. No, eso allá por San Emigdio, allá en el municipio de Guadalupe, arriba. No, esto es en Tepetitán, a un costado de Tepetitán, póngale a un... Y en ese entonces, bueno, yo decía, ¿será que tomando en cuenta la población, las cosas pueden cambiar dentro de las instituciones? Esa era lo que yo pensaba en ese entonces. Lastimosamente me fui a los tribunales, y en los tribunales es mentira, ahí no ayudan a nadie. Entonces, la gente lógicamente está pasando por situaciones bastante difíciles. Claro. Y al llegar a esos lugares, al ver que no hay apoyo de las instituciones, siento que no toda la gente tiene la misma capacidad de poder enfrentar las situaciones. Los señores funcionarios, a ellos lo que les interesa es tener un sueldo, de allí no les importa la vida de las personas. Eso es lo que yo he percibido. También yo le hacía la vez pasada, cuando estaba Bese y Saraí, la observación de la escuelita de Antiguo Cuscatlán, que cuando estuvieron los señores del frente, el último año de Salvador Sánchez Serén, dieron $14,000 para el funcionamiento del año escolar de esa escuelita, que es una escuela modelo. Lastimosamente, cuando llegó el señor Bukele, aparece de que le bajaron a $9,000 el primer año. El segundo año resulta de que le bajaron a $5,000. Si en El Salvador realmente se quisiera, como dicen, atacar la raíz de los problemas, sería diferente, porque se le apostaría a lo que es la educación. Claro. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque a ninguno de los políticos
les conviene que la gente salga de la ignorancia, porque de esa manera, como dicen, es más útil la sociedad para hacerla para donde ellos quieren. Eso es lo que yo veo y lamento. En este caso, pues usted tiene por allí tengo entendido, a 2 señores del frente. Para mí es una lástima que en el pasado se haya hablado de que el FMLN era para ayudar a la gente más pobre de este país, cuando que en la realidad estuvieron en el poder y no hicieron mayor cosa. Entonces ahora estamos al frente de algo que es difícil, y es difícil porque no hay oposición. O sea, a mi entender, como salvadoreños tenemos que también ser un poquito más maduros. ¿Cómo no? Y saber manejar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. La cosa de las pandillas, yo entiendo de que son una lacra de la sociedad, y son una lacra de la sociedad que la misma clase política la ha creado, porque no han tenido voluntad de poder llegar al fondo de lo que es la delincuencia. ¿Cómo no? Solamente, don Raúl, muchas gracias. Muy bonito su programa. Gracias. Felicidades al señor Marvin y también a los 2 señores del frente. Como le digo, no hay que ver con radicalismo. Si no nos conviene algo, no nos conviene, pero tampoco faltar el respeto a las personas. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Apenas 3 minutos para terminar. Raúl, yo creo que en eso hay que revisar bien las cifras, porque durante los 10 años de gobierno del Frente, el nivel de pobreza disminuyó y ahora ha aumentado. Cuando dice que no se hizo nada, ¿cuáles son los motivos por los cuales la pobreza disminuyó en el gobierno del Frente? Son los programas sociales. Yo creo que hay que hacer un análisis más sensible. Y con respecto al tema de Tepetitán lo gobierna el Frente. Ojalá, alcalde, usted, alcalde del Frente, ojalá no dé el informe de lo que está pasando ahí en ese municipio. Ojalá, porque no vamos a aceptar ningún tipo de situaciones de prebenda que esté recibiendo, porque de ser así yo lo voy a denunciar. Y espero que salga en los medios aclarando lo que está ocurriendo al respecto, porque nosotros no vamos a permitir ningún tipo de situación. Yo creo que también la información debe ser clara y precisa. Hay una denuncia y vamos a investigar qué es lo que está pasando. Muy bien, gracias Manuel. Marvin. No, un gusto de haber estado con ustedes en el programa y aclarar que no sos del Frente porque, sí. Porque no hay ley tránsfuga. No, yo pensé que a ustedes dos les estaba diciendo. Lo que pasa, Juan Carlos, que como vos tenés sensibilidad humana y social, te confunden con que sos del Frente, y eso es bueno. Bueno, si hay ley tránsfuga te puedes pasar. Sí. Y no hay ley tránsfuga, Juan Carlos, no hay ley tránsfuga. Gracias a Manuel, a Marvin, y gracias a todos los que sintonizan TVM a esta hora de la mañana y poder ver este programa y ver los diferentes puntos de vista. Gracias. Bueno, nos quedamos aquí pendientes con varios mensajes del próximo martes. ¿Habrá o no habrá chance de irse con otro equipo en las próximas elecciones? Tema viviente, preocupante y vigilante para algunos. ¿Me voy para qué lado? No, hombre. Mantenga firme su convicción, hombre. Firme, clara y precisa. O éxito. Espérese 3 años para ir después del candidato. Así es que bueno, feliz día del amor y de la amistad. Raúl, ¿y cómo va la rifa del capirucho? Nadie compró nada. Nadie compró. No. Y lo pusimos asentado y qué nada, barbaridad. Bien difícil. Está la situación crítica, dura, difícil. La situación, y a $6 el cartón de huevos. Para los youtuberos y los troleros. Además dicen que hoy, el día de la amistad, el regalo más significante es un cartón de huevos. Sí, vale $6.25. $6.25, está barato. Con huevos y amor, sale adelante El Salvador. Feliz fin de semana y feliz día. Los conceptos vertidos en el programa anterior son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. TVM El Salvador.
TVM El Salvador.